Amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, estamos hablando en la palabra del Señor sobre el libro de Santiago, la carta de Santiago a los judíos dispersos que estaban en otras naciones, en otras ciudades, por motivos de la persecución que había. Así que Santiago, como el apóstol Santiago, como el pastor Santiago, escribe esta carta desde su corazón, pero más que una carta teológica, lo he dicho, es una carta que es más pastoral, que va más al corazón de los creyentes sobre todo. Y espero en el nombre del Señor que usted, que quizás está hasta ahora en los caminos, comenzando los caminos del Señor, pueda tomar esta palabra también esta mañana y pueda ser de edificación para su vida. Amén. Así es que hemos venido trabajando esta carta. Ya hoy vamos a intentar concluir en los capítulos 4 y 5, pero quisiera recordar algunos aspectos que Santiago nos ha enseñado y que ha venido hablando a nosotros como creyentes, ¿ok? Y algunos de los aspectos que él nos ha enseñado en esta carta es sobre, primero, la sabiduría. Recordemos que nos recomendaba, nos hacía esa acotación a nosotros, y era pedir sabiduría a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. ¿Cuántos hemos necesitado sabiduría? Y necesitamos sabiduría. ¿Y cuántos ya pidieron a Dios sabiduría? ¿Y cuántos sienten que Dios ha venido transformando, trabajando? Necesitamos esa sabiduría. Luego también Santiago nos habla de soportar las pruebas, de ser bienaventurados. El versículo 13 del capítulo 1 está hablando de bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque habiendo soportado la tentación, recibirá la corona de la vida. Amén. También hablamos sobre algo sobre el pecado y sobre un tema que tratamos de la concupiscencia. ¿Cuántos recuerdan qué era la concupiscencia? ¿O qué es la concupiscencia? ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? O lo que sigue no lo hacemos, o algo pasó. O esa parte no estuvimos. El deseo innato a pecar, la concupiscencia. Amén. Dígale que está a su lado, no se le olvide que usted tiene concupiscencia. Dígale por favor que está a su lado, no se le olvide que usted tiene concupiscencia y que tienes que trabajar en eso. Amén. El deseo, Santiago nos enseñaba, ese deseo innato a pecar. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos como ese deseo innato a pecar? ¿Cuántos queremos por ahí de vez en cuando echarnos un chisme? Siempre he molestado con esto, una arvejita, una papa de más, ahora que está tan caro todo. Tenemos como esa tentación, ¿no? De pronto de mirar lo que no debemos de mirar, de hablar lo que no debemos de hablar. Y entonces Santiago nos reconviene en eso, nos dice, tengan cuidado ustedes que conocen al Señor. Y después nos dice, sean hacedores de la palabra. ¿Y qué es ser hacedor de la palabra? Que lo que escuchamos lo atesoramos y lo practicamos. Amén. Lo que escuchamos lo atesoramos
y lo practicamos. No les pregunto cuántos trabajaron sobre la concupiscencia esta semana, porque la mayoría no se acordaban que tenían concupiscencia. Amén. Entonces, habla Santiago después y nos dice: hermanos míos, no sean así. Hermanos míos, lo que escuchan, ténganlo en su corazón y practíquenlo, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque se engañan a sí mismos. ¿Cuántos les cuesta venir un domingo a esta hora al servicio? ¿A alguno le cuesta venir? Qué rico sería tu casa viendo Netflix, con un buen caldo de costilla, chocolate con queso, arepa, acostadito en la cama. Pero voy a la iglesia para que el pastor me regañe. Y hay una lucha interna. Por eso Santiago está diciendo que lo que aprendamos de la palabra debemos de hacerlo nosotros, porque eso produce en nosotros vida. Y es una vida para una vida en abundancia. Ahora, también hablamos sobre el tema de la parcialidad, hablamos sobre el tema de la fe, hablamos un tema muy interesante la semana pasada, y fue también sobre la lengua. La lengua. El problema de la lengua, y nos habló un pasaje que decía: ¿cómo es posible que de la misma lengua pueda salir fuente de agua dulce y fuente de agua salada? Que con la misma boca podamos bendecir a Dios en el templo, pero con la misma boca podamos maldecir al hermano que tengo al lado, que es creación de Dios. Wow, y entonces Santiago nos comienza a confrontar y nos lleva como que de menos a más, de menos a más, y cada vez como que nos está preparando quizás para lo que viene ahora para este sermón. Luego Santiago está diciendo, hay dos clases de sabiduría, una de ellas la sabiduría animal, terrenal, diabólica, que es la que se produce en nuestros miembros, dentro de nosotros, y hay otra sabiduría que es la sabiduría celestial, la que proviene de Dios, que es pura, que es una sabiduría que nos llena de regocijo, que encontramos gozo en esa sabiduría, que encontramos dirección de Dios, que es amable, que es honesta. Es una sabiduría que proviene de Dios. Así es que si usted está un poquito perdido, yo le invito a que entre a nuestra página IFCO en mayúscula Ibagué, y ahí encontrará las predicaciones pasadas. Pero ahora quiero entrar al tema de hoy, y es un tema que lo más probable es que nos confronte. Lo más probable es que Santiago, esta mañana, el pastor Santiago, en su carta escrita a los hermanos que estaban dispersos, a los judíos dispersos, los coja un poquito y los sacuda. Y por ende, esta palabra que es transcultural y viene a nuestros tiempos ahora para nosotros, también produzca el mismo sentir en nosotros y nos sacuda. Hay alguien me dijo la semana pasada: ay, pastor, es que cuando usted predica da mucha piedra. Yo le voy a decir algo. Yo voy a dejar que esta mañana la palabra de Dios sea quien nos hable, y que si alguno siente una piedra, sea el Señor en su palabra hablándole a su corazón, y sea usted confrontado con esta palabra. Mi intención no es molestar a nadie, ni ofender a nadie. Mi intención es que la palabra de Dios, o más bien la misma intencionalidad de la palabra de Dios, es que ella nos exhorte, nos confronte, pero que ella misma también nos limpie y nos haga regresar o andar por el camino que Dios quiere que andemos. Y se encuentra uno en un conflicto muchas veces como predicador, porque en estos últimos tiempos la iglesia del Señor quiere escuchar cosas bonitas,
cosas como que el poder está en ti, como que nunca te va a pasar nada, como que siempre vas a ser prosperado, como que si eres hijo de Dios, nada te va a suceder, que no te vas a enfermar, que no vas a tener pruebas, que no vas a tener tentaciones. Pero cuando yo voy a la Biblia y especialmente a este libro de Santiago que hemos venido estudiando, me encuentro con todo lo contrario. Y aún el apóstol también me dice que en medio de las pruebas yo pueda estar gozoso y contento y adorar a Dios en medio de la enfermedad y de todo lo que viene. Y por eso esta preparación ahora nos adentra en una frase que es la amistad con el mundo. Entiéndase mundo no como el globo terráqueo que nos rodea, la tierra, la materia, sino el mundo como los deseos del mundo, las cosas pecaminosas del mundo. Y por favor vaya conmigo al libro de Santiago capítulo 4 versículo 1 y vamos a comenzar a desglosar un poco lo que esta mañana el Señor nos quiere decir en nuestro corazón. Comienza con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Me imagino haciendo un silencio allí Santiago, preguntándole a ellos, ¿de dónde vienen estas guerras? Y hay una interrogación, un signo de interrogación ahí, y es como más de un cuestionamiento o una respuesta para pensar. Y dice, ¿no es de vuestras pasiones? Pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y a rey de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Wow. Y como por si fuera poco, Santiago se despacha con una frase que parece muy fuerte para nosotros, una frase que nos confronta. Y yo creo que, mis hermanos, la palabra debe confrontarnos porque es un espejo, y mientras más nos acercamos a la palabra de Dios como espejo, más nos damos cuenta qué tan pecadores somos nosotros. Cuando yo me miro de lejos en el espejo me veo muy simpático. Brad Pitt me queda en pañales, pero me acerco un poquito al espejo y me veo un poco simpático. Pero cuando me acerco bien cerquita del espejo digo, uff. Como mi esposa dijo que día que cumplimos 18 años de casados esta semana, me dice, amor, el tiempo ha pasado. La palabra de Dios debería cumplir en nosotros ese efecto de espejo, que cuando usted se acerca más a ella va a ver a un Dios santo, cada vez más poderoso, cada vez más inmutable. Cada vez ves ahí a un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo ve, que es dueño del universo, un Dios magnífico que es mi Dios, pero a su vez me hace ver a mí que yo necesito de ese Dios, porque separado de Él, como lo dice la Escritura, nada puedo hacer. Ahora, mis hermanos, sigue diciendo, y esta frase que dice aquí Santiago es, oh almas adúlteras. Wow, ¿cómo es que Santiago aquí está hablándole así a sus hermanos y le está confrontando? Ahora le está diciendo, en otras palabras, gente infiel, que es lo que dice el versículo 4. Pero ¿por qué gente infiel? Y Santiago tiene una particularidad aquí en estos dos versículos, que no solamente da el diagnóstico de la enfermedad, sino que también da la medicina de cómo poder curar esa enfermedad. Dice, oh almas adúlteras, oh gente infiel. Y miren lo que dice, este es el problema. Y por eso Santiago dice lo que dice. ¿Cuál es el problema? Léalo ahí conmigo, por favor. Ahí en el versículo 4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo, qué cosa? Vuelva a leerlo, por favor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sigue diciendo,
cualquiera que se constituye amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. O cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que tenga el deseo, el sentimiento de ser amigo del mundo, se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Wow. Aquí Santiago nos la pone un poco difícil, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el cristianismo no es fácil cuando queremos agradar a Dios con nuestras fuerzas. Pero el cristianismo es fácil cuando dejamos que ese Dios gobierne nuestras fuerzas. Porque Él mismo ha dado las razones para ser cambiado y Él mismo ha colocado su espíritu para que nosotros cambiemos. Pero miren lo que está hablando aquí Santiago. La amistad del mundo, si tú eres amigo del mundo, se constituyes enemigo de Dios. Esta palabra en el griego, buscando su corazón, lo profundo de la palabra, en el mismo sentido, amistad, en este verso nos dice, es algo íntimo. Es un amor emocional, un amor de afecto, un apego emocional al mundo, que en su apariencia podían los cristianos mostrar una cara afuera y otra cara en su interior. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago acá? Que la gente que ama al mundo, sus emociones, su amor está puesto en él. Desea amar al mundo. Y ese deseo de amar al mundo te constituye en enemigo de Dios. Wow. Complicado, difícil. Porque ¿cuánto no amamos las cosas del mundo? ¿A cuánto no nos gusta de pronto pecar por ahí de vez en cuando? No, yo sé que aquí ninguno. Pero es un coste que el cristiano paga, pero la Biblia dice también que tenemos una lucha entre el espíritu y la carne, y también dice que el espíritu está dispuesto, pero esta carne no quiere hacer lo contrario a lo que el Señor quiere. Así es que Santiago diserta a sus hermanos y les habla en este sermón y les recuerda a ellos: mire, no sean como los demás, ustedes son creyentes, muestren lo que hay internamente en sus corazones, que eso interno se muestre externamente. Muchas veces decimos es que Dios mira el corazón, y sí, yo creo poderosamente que Dios mira el corazón, pero también sé que uno refleja lo que hay en el corazón. Esta mañana se acercó un servidor, una servidora, me sucedió algo, y ese algo me indispuso un poco. Y bueno, yo tengo mis tiempos siempre desde el servicio de estar caminando, andando, pensando en Dios, pensando en la palabra, en lo que vamos a decir, en lo que se va a hablar. Y ella se acercó y me dijo: pastor, ¿está bien? ¿Y usted cree que el pastor qué le dijo? ¿Por qué la hermana me dice que si estoy bien? No me dijo que estaba en pecado, solo me dijo que si estaba bien. Porque muchas veces uno refleja, o casi siempre uno refleja por fuera lo que tiene uno adentro, su parte emocional, sus sentimientos, lo que hay en su corazón. Y Santiago está diciendo eso. Ustedes que conocen del Señor, reflejen al mundo el carácter de Cristo. No amen las cosas de este mundo. ¿Qué estaban amando entonces? La idolatría. Estaban amando todo lo anterior que dice Santiago en su capítulo 1, 2 y 3, hasta llegar a este capítulo, y habla de la crítica, del chisme, de la murmuración, de el enojarse contra su hermano, de hablar más de lo debido, de ser buenos para hablar, pocos para escuchar.
De todo eso viene aquí sellando en este plato fuerte que lo he llamado yo, de este sermón de Santiago. Viene hablando a todos sus hermanos y diciéndoles, no tiene que ser así con vosotros. No debería ser así con vosotros. Por eso el texto sigue diciendo: codiciáis y no tenéis, matáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y pedís para nuestros deleites. O sea que en última, Santiago lo que está mostrando aquí es que hay un problema serio en el corazón de la persona, sea creyente o no sea creyente. Hay un problema serio. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen sus guerras? ¿De dónde viene eso? Del corazón. ¿Dónde está eso? Del corazón. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué repetimos el pecar y amar más al mundo? Porque eso está ¿dónde? En el corazón. Está aquí. Está posicionado en un primer lugar en nuestro corazón. Le tenemos un altar al pecado. No, yo lo hago y yo sé que nadie me va a pillar. Yo ahí calladito, ahí voy, y ojos que no ven. Eso. Así que Santiago nos está confrontando. Pero hermanos, así como viene también el dedo en la llaga, en la enfermedad, también Santiago quiere hablar a quienes Dios acepta y a quienes Dios no acepta en este episodio. Y está hablando, miremos el siguiente texto, por favor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros? Versículo 5. Os anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso Dios dice que Dios resiste a los soberbios. Estamos en Santiago 4, versículo 7 en adelante. Versículo 6, pero Él da mayor gracia, por eso Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes, a los humildes. Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Pero ¿cómo podemos identificar una persona soberbia en este aspecto de lo que Santiago está diciendo? Mire, una persona soberbia es aquel que menosprecia la presencia de Dios en su vida. Una persona soberbia es el orgulloso que resiste a Dios, que cree que no necesita de Dios. Es un soberbio. Un soberbio en su entendimiento resiste la palabra y las verdades de Dios, resiste la ley de Dios, resiste en sus pasiones, resiste la providencia de Dios. Por eso está claro que el Señor dice que Él rechaza, repele, no acepta al soberbio. ¿Por qué no acepta el soberbio? Si lo definimos como una persona que no quiere nada con Dios, por una razón. El versículo anterior dice que el Señor ha colocado de su espíritu en nosotros y Él nos anhela celosamente. Ahora, si nos podemos devolver un poquito y lograr entretejer lo que hemos hablado, es que el soberbio no agrada a Dios con sus actos. El soberbio no le importa cuidar lo que Dios ha colocado en su corazón, y porque no cuida lo que hay en su corazón, Santiago lo llama adúltero, amador del mundo. Ahora, quien no es amador del mundo no es soberbio, sino que es humilde porque reconoce y ama y cuida lo que Dios ha colocado en su corazón. ¿Qué es lo que Dios ha colocado en nuestro corazón? Cuando recibimos a Cristo, lo que Dios coloca en nuestro corazón es el Espíritu Santo de Él mismo en nuestra vida. Y donde está el Espíritu de Dios no pueden caber cosas del mundo. Amén. El Espíritu de Dios, que nos anhela celosamente, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos hijos de luz, amados por el Señor. Él nos anhela celosamente. Por eso el deseo de que usted cuide lo que Dios le ha entregado. Y como por si fuera poco, cuando le aceptamos en nuestro corazón, el Señor nos ha dado
la salvación. Cuide lo que Dios te ha dado. En otras palabras, Santiago le está diciendo, mira, hay una radiografía. Y la radiografía es que ustedes están amando más al mundo que al Señor. Como da la enfermedad, ahora da la cura. Y la cura usted puede mirarla en el siguiente versículo, que dice, versículo 7. Resistid. ¿Qué dice? Perdón, someteos a Dios, resistid al diablo. Escúcheme bien, dígale que está a su lado. Resistid al diablo. Y pregúntele, ¿cómo hago para resistir al diablo? ¿Cómo hacemos para resistir al diablo? Peleando con él, echándolo fuera, pisoteándole, clavándolo en la cruz, ¿qué más podemos decir? Golpeándole la cabeza, cogiéndole los cachos, botándolo al suelo, lo resisto de esa manera. No. La palabra me está dando una solución muy sensata y es algo que nos cuesta hacer y es sométase a Dios. ¿Qué es someternos a Dios? ¿A cuántas de las hermosas mujeres que están esta mañana en este lugar, que están casadas, les encanta someterse a sus esposos? Algunas dijeron amén y el esposo de una vez, ¿en serio? ¿A cuántos esposos nos encanta someternos a nuestras mujeres? Uy, ese es de otro nivel, ese hay que canonizarlo. O porque le gusta o porque le tocó. Porque hay esas dos opciones, ¿verdad? A algunos les toca y a otros lo hacen con amor. Pero creo que en su mayoría nos cuesta someternos, agachar la cabeza. Sí, mi amor, tú tienes razón. Pero en Cristo, mis hermanos, Santiago está hablando de someta, no solamente esa parte afectiva, someta su carácter. Someta ese mal genio, someta ese chisme, someta esa ira, someta esa mala conducta, someta ese adulterio, esa fornicación, sométalo a Cristo, esos malos pensamientos laxivos, someta eso a Cristo. Someta el control cuando usted está ahí pegado y va a ver otras cosas que no tiene que ver. Someta sus ojos al carácter de Cristo. Someta su lengua a Cristo. Sometimiento. Mire lo que sigue diciendo el texto. Ahora, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero mire lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Someternos, mis hermanos, a Dios significa que no vamos a amar más este mundo. Cuando usted se somete a Dios, usted amará más a Dios que a este mundo. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si amamos más al mundo que a Dios? Y hay algunas preguntas que yo quiero esta mañana que podamos, usted se lleve en su corazón, y permítame decirle lo que pienso o lo que el Señor me trae en estas preguntas. Y una de ellas es: ¿qué me atrae más a mí? ¿Este mundo que me ofrece cosas temporales, o Dios que me ofrece cosas eternas? ¿Qué me atrae más a mí? Hágase usted esa pregunta esta mañana, cuestiónese ahí en su corazón. ¿Qué me atrae más a mí? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? Segundo, ¿dónde está puesta mi confianza? ¿En este mundo? ¿En el prestamista? ¿En el gota a gota? ¿En mi amigo, mi vecino, mi compadre?
en aquel que me puede solucionar mi problema o en Dios. Y aquí nos está pesando el corazón y está mostrando en el corazón cómo está la balanza. ¿Qué de tanto de Dios hay en nosotros allí en esa balanza? ¿Qué tan en primer lugar está empoderado el Señor en nuestro corazón? ¿Qué es aquello entonces que trae más confianza para nosotros? ¿Qué me entristece más? ¿Perder las cosas o perder al Señor? Y eso es una buena pregunta. Si a mí me entristece más perder quizás el carro o la moto o una relación y voy en contra de Dios, entonces le peleo a Dios que por qué es así o esto, pero no me preocupo porque he perdido la presencia de Dios. Eso es algo que nos debería alarmar y poner a pensar qué es más importante. Si es más importante entonces la pérdida de algo que Dios, eso me pondría a pensar entonces que yo estoy como en el lugar equivocado, hablando de cómo tengo a Dios en el lugar de mi corazón. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde tengo a Dios en mi corazón? Deberíamos pensar un poquito como en eso. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Agradar a los hombres? ¿Agradar a sus amigos? ¿Agradar a sus compañeros de universidad? ¿Agradar a los compañeros de quizás del colegio? Que por agradarlos a ellos entonces, qué oso, qué vergüenza que sepan que soy cristiano o que soy creyente y no coloco mi posición. El mundo coloca su posición. Esta semana vi la entrevista que le hicieron a una chica que está en el Congreso, creo que es, ¿verdad? Que está en el Congreso, y abiertamente ella dice: yo fumo marihuana todos los días. Y eso debería aquí en Colombia cambiarse esa ley para que haya la libertad, para que todos podamos fumar marihuana todos los días. Abiertamente, y todos los medios le están dando bombo a eso y le están pagando 50 millones en asesores, más gana como 30 millones de sueldo. ¿Y en qué se lo mete? Quizás en marihuana todos los días, yo no lo sé, no es problema mío, pero ellos abiertamente hablan de lo que son en el mundo. Pero a nosotros nos da vergüenza de hablar de Cristo, quien nos cambió y nos libertó de este mundo. Es lo que dice Santiago, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¡Wow! Dios da gracia al humilde, dice la palabra. Pero rechaza a quién? Rechaza al que es soberbio. Y esta palabra, dar gracia, la gracia al humilde, es que el Señor da favor o bondad inmerecida. O sea que aquel que se aparta del mundo para amar a Dios y hacer las cosas como Dios quiere, recibe algo adicional, y es el favor de Dios. ¿Cuántos queremos tener el favor de Dios esta mañana? Qué lindo el Señor, amén, cuando nos habla y nos confronta, mis hermanos. Y el Señor no deja a un lado, diciendo en su palabra que luchamos con los deseos mundanos, que luchamos con el pecado que está dentro de nosotros, que luchamos nosotros con nuestras fuerzas, que luchamos sabiendo que queremos hacer lo bueno pero terminamos haciendo lo malo. El Señor conoce eso en nosotros. Por eso el consejo de que Satanás huirá de nosotros si nosotros sometemos a Dios nuestra vida, porque cuando venga Satanás se va a encontrar con la presencia de Dios en nosotros, y solo vamos a tener que allí resistir. El libro de Efesios habla sobre la armadura de Dios, y terminando el libro dice que revestíos pues de toda la armadura de Dios y resistid a Satanás, y Satanás huirá de vosotros. Tendrá que huir de nosotros.
Y el Señor en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 6, nos habla también en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Dígale que está a su lado, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. He aquí, mis hermanos, cuando la Biblia habla que aunque usted tenga problemas y que usted quizás tenga debilidades, el Señor le está diciendo: no estás solo, no estás sola. Si tú te sometes a mí, yo te voy a fortalecer y te voy a levantar y te voy a dar fuerzas y te voy a acompañar en el proceso, y mi espíritu que he colocado en ti, que yo te anhelo celosamente, yo te voy a guiar y te voy a fortalecer, te voy a ayudar. ¿Sabe por qué a veces no somos ayudados o por qué a veces no somos fortalecidos en el Señor? Porque hemos dejado a un lado el Señor y hemos amado más al mundo. Ahora, ¿usted cree que el diablo está contento porque usted ahora viva una vida piadosa? Viva una vida consagrada al Señor, viva una vida que ya usted lo que hacía antes no lo hace ahora, que ya usted si robaba ya no lo hace ahora. Si usted antes era mujeriego, ya no lo hace ahora. Ya sus amigos le dicen: ay, pero se volvió gallina como algunos, ¿no? O cuando yo me convertí, lo primero que me decían: ahora se volvió cristiano, pandereta, aleluya. Ahí va el aleluya, ¿no? En su casa no le dicen acaso ahora: ay, eso que ahora es cristiano. No, el santo, la santa. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues sí. Ahora soy el aleluya, pandereta para la gloria de Dios. Ahora soy el santo redimido, separado por la gloria de Dios. Ahora la sangre de Jesús me ha limpiado de todo pecado para la gloria de Dios. Y si me muero hoy para la gloria de Dios, me voy para el cielo. ¿Y usted? El pastorcito, me dijeron la última vez. ¿Y usted? Fue mi respuesta. ¿Y usted? El santo. ¿Y usted? ¿Cuánto le dan la gloria de Dios que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable? Aleluya. Lo que Santiago está diciendo aquí, hermanos, Dios que hizo la obra en vosotros la continuará, como lo dice el apóstol Pablo. Dios la perfeccionará. Santiago está diciendo: mire, la obra que Dios hizo tienen que mostrarla, porque Dios no los ha dejado y no los ha abandonado. ¿Qué tenemos que resistir entonces nosotros? A las artimañas del diablo. ¿Cuáles son las artimañas del diablo? Porque la escritura también nos dice que no ignoremos las artimañas de Satanás. ¿Cuáles son las artimañas de Satanás? Algunas de ellas: el engaño. Desde Génesis lo hizo, le engañó a Eva para que pecara en contra de Dios por la desobediencia. Las tentaciones. ¿Alguno de nosotros acaso aquí es tentado? ¿Alguno ha sido tentado? Yo también. Contra eso tenemos que luchar. ¿Alguno de nosotros también en nuestra vida han hablado de nosotros? Y Satanás va a usar eso, la acusación en su vida. Va a usar que otros hablen de usted. Va a usar que otros le critiquen, que otros levanten calumnias contra usted, porque no está interesado en que usted sea un buen creyente, un buen cristiano. Él lo que está interesado es que usted siga en lo que comenzó diciendo Santiago en el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? Satanás está interesado en que usted y yo sigamos ahí en lo mismo. Ahora, mis hermanos, lo que yo he llamado un llamado ahora a la oración, un llamado primero a que nos sometamos al Señor, y ahora segundo a un llamado a la oración. Vaya conmigo al libro de Santiago capítulo 5, por favor. Capítulo 5 de Santiago, versículos 5 al 13. Perdón, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Y nos lleva ahora Santiago en otro viaje, en otra aventura, en otro pasaje hermoso.
como ya logrando nos llevaron a cúspide, a un pináculo, a un pivote del mensaje de su disertación a sus hermanos, comienza ahora a hablarnos sobre algo que es poderoso. Partiendo de la base de que Satanás está derrotado, que el Señor ya lo derrotó, que ya podemos resistirlo, que tenemos la capacidad ahora de resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque está derrotado y porque mi vida está en las manos del Señor. La muerte mía está en las manos del Señor. Como creyentes, su vida está en manos de Dios, no está en manos del diablo. Si le pasó algo, no está en manos del diablo. Entienda esto, su vida y mi vida está en manos de Dios. ¿Cuántos creen que las cosas buenas que nos pasan vienen de parte de Dios? Pero ¿cuántos creen que también Dios permite una que otra queja y dolencia? Y estoy en manos de Dios. Así es que Santiago lo que nos dice ahora, ahora, capítulo 3, versículo 13, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Otra clase de oración. Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Perdón. Y escúcheme bien aquí esta palabra. ¿Qué dice Santiago? Si está alguno enfermo entre vosotros, ¿qué dice? Aquí algo bien curioso que encontré en este pasaje, ¿sabe qué es? Muchas veces muchos cristianos dicen, pero pastor, yo me enfermé y usted nunca vino a visitarme. Casi me muero, pastor, y usted no cuida sus ovejas. Pero Santiago me dice que usted, el que está enfermo, es el que tiene que llamar al pastor para que lo visite. ¿Sí o no? ¿Y a quién tiene que llamar? A hombres espirituales para que oren por usted. Así es que dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, oración, y orar unos por otros para que seáis sanados. Oración. Y la oración del justo puede mucho. Oración. Muchos piensan que el énfasis aquí es la enfermedad y el aceite. Y quiero hacer una claridad. Pero el énfasis no es la sanidad y el aceite. El énfasis es la oración. ¿A cuánto nos gusta orar? ¿Y cuántos de los pocos que les gusta orar, oran? Porque hay muchos que les gusta orar, pero no oran. Pero mire la importancia ahora de la oración. Voy a detenerme aquí para hacer una claridad frente al aceite. Y quiero que si tomo algún ejemplo de pronto de lo que hacíamos antes en la religión tradicional, lo digo con mucho respeto para que no se vaya usted a molestar. Lo quiero hablar a la luz de la palabra. La gente hoy tiene la costumbre, o muchas iglesias cristianas tienen la costumbre de usar el aceite para tomarlo como protección. Y entonces algunos le dicen a uno, pastor, véndame el aceitico ungido, o véndame, o únjame el aceite, o vienen a nosotros para que nosotros le derramemos poder sobre el aceite, porque las personas usan el aceite para ungir el carro por protección, ungir la casa para que el ladrón no se entre, ungir los calzoncillos del marido para que no lo traicione y demás cosas. Quiero hacer una claridad frente a esto. Esto es doctrinal, pero quiero que usted lo entienda como iglesia. Amén. En la palabra de Dios no está hablando que el aceite como tal en este versículo tenga poder. Y es el único versículo en el Nuevo Testamento que está hablando sobre el aceite. Ahora, él ha usado el aceite como ungüento
para los enfermos, para aliviar el dolor. De esa forma Santiago se refiere a esa clase de aceite para ungimiento. En el Antiguo Testamento era usado para ungir a los reyes y solo por una ocasión el Señor envía que se prepare un aceite especial para ungir. Y es aquí de donde viene esa doctrina que la hemos traído nosotros, que no es así. Para ungir, escuche bien, los elementos del templo, los vasos, las copas, las paredes, la menorá, la mezuzá, bueno, todo lo que usaba el pan de la proposición, todo esto era ungido y fue ungido con el aceite en señal de separación para Dios. Pero dice el texto, ese aceite única vez para eso, y el aceite no se podía duplicar. ¿Está hablando de qué? Consagración, no protección. Consagración. Para ese momento, para el tiempo de Santiago, para ese momento en la sanidad, era más una costumbre judía. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque creemos que el poder no está en el aceite. Creemos que el poder está en Dios. Esta mañana coloqué un ejemplo y traemos tradiciones y las colocamos entonces a nosotros, y en la religión tradicional. Yo recuerdo una ocasión, y no es sin ánimo de burla ni nada, sino y respetando la fe de todos los que pasamos por ahí. Mi papá me mandaba con una garrafa de 5 litros al 20 de julio para que el cura saliera y me ungiera el agua y el agua bendita. Y entonces después de eso él le rociaba esa agua bendita a los carros, al almacén, a la casa. Nos bañaba nosotros con esa agua bendita, y algunos no salimos benditos, otros sí, y no le dio por ahí. Y la cuestión es que se coloca más la fe en las cosas que se convierten en un fetiche como cristianos. Y nos convertimos entonces, tenemos el aceite ungido porque hay iglesias que lo venden. Conozco de iglesias, de pastores que son amigos míos, no por eso dejan de ser amigos, y les he hablado conforme a la palabra, pero pues si usted vende 2,000 tarritos de aceite a 10,000 pesos, ¿cuánto es? Eso es plata, ¿verdad? Eso aguanta. Y la gente va, y el daño que se les hace al colocar la fe en eso no es bíblico. No está bien colocar nuestra fe en eso. Es como si nosotros colocáramos detrás de la puerta, o los que acostumbran a colocar su mata de sábila, su pata de conejo, de cabra, de chivo, de vaca, no sé, los que coloquen detrás de la puerta, colocan la escoba parada con sal para que la suegra se vaya, ligero, bueno, en fin, fetiches y cosas, agüeros y demás. Y la palabra de Dios dice que no hay agüero contra el pueblo de Israel, que nada de eso ni podrá afectarnos a nosotros, ni nada de eso dará resultado en nosotros como creyentes. Cierro comillas, paréntesis aquí en esta parte del aceite. Pero Santiago sí se detiene sobre la oración. El que esté afligido, ¿qué dice? Que ore. El que está alegre, que ore, que cante alabanzas. El que está enfermo, ¿qué tienen que hacer por el enfermo? Orar por el enfermo. Ahora, también habla de que oremos con fe. ¿Y sabe por qué tenemos que orar con fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que existe, que hay. Por eso que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Por eso si oraremos por esa montaña con fe, creyendo que el Señor lo va a hacer, Él lo va a hacer. Porque si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo, el Señor escuchará esa oración. Pero debemos de orar ¿cómo? Con fe. Dígale que está a su lado, tienes que orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Pero bueno, quizás debí comenzar con esto. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración no es más que un instrumento creado por Dios
para la comunicación y la comunión con Dios. Es un elemento que Dios ha creado mismo para que nosotros nos podamos comunicar con Él y tener comunión con Dios. Por eso es que yo amo la oración, por eso es que me hace falta a mí cuando no puedo estar en los tiempos de oración, de intercesión, porque es un tiempo que yo aprovecho para tener comunión con Dios. Es cierto, aquí en el lugar nosotros muchas veces oramos y hay muchos que están conectados y está bien porque no pueden, está bien, pero yo les invito que tengan su comunión personal con Dios, porque muchas veces estamos conectados en el tiempo de la oración, pero estamos allá batiendo los huevos y reprendiendo al diablo. Yo a veces pongo a reprender acá, usted pone a reprender los huevos ahí o el caldo y se le corta, y fue porque usted se puso a reprender allá, pero no tenemos como ese tiempo de comunión, eso que yo llamo un café con Dios. Yo les confieso algo, mis hermanos, creo que mis hijos son el fruto de enseñarles a orar a ellos desde bebés. Yo he acostumbrado a tener mi cuarto de oración. Desde pequeños me metía yo en mi cuarto de oración, y de pequeños allá me llegaba Darita, que es la mayor, a sus 2 añitos, año y medio, ya estaba conmigo ahí gateando y conmigo en el tiempo de oración, Y le tenía un panderito y un pandero de una bandera, y comenzaba a danzar y a glorificar el nombre del Señor. Creo que la oración es tan poderosa que desde ahí comienza a marcar a nuestros hijos, a nuestras vidas. Creo que desde ahí comenzamos a aprender qué es realmente tener comunión con Dios, comunicación con Dios. Alguien me decía estos días: pastor, pero es que Dios no me habla. Y yo le digo: ¿cuánto hace que usted no abre la Biblia? 6 meses. Le digo: bueno, hace 6 meses que Dios no le habla, porque si usted quiere que Dios le hable, abra la palabra de Dios, que Dios te va a hablar a través de la palabra de Dios. Bueno, está bien, pastor, digamos, pero es que yo no escucho a Dios tampoco. Le digo: ok, usted tiene Biblia en su celular, sí, Biblia en audio, pues préndala ahí, escuche la Biblia para que Dios le hable. Es un canal de comunicación, mis hermanos. Y ese canal de comunicación fue concebido por Dios para que nosotros conociéramos el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe algo? Si Dios conoce todas las cosas y sabe lo que necesitamos, ¿por qué entonces Dios quiere que oremos? Hay un propósito en la oración, y la oración demuestra nuestra dependencia en Dios. ¿A cuánto nos gusta tomar decisiones? ¿Y por dónde metemos la cabeza? ¿A alguien le gusta también eso? A mí me gusta a veces. Ya estoy tratando de cambiar, pero a veces somos tercos. Tomamos decisiones, hacemos negocios, no pedimos a Dios dirección. El mismo texto dice algunos dicen: mañana iremos a tal ciudad y compraremos tal y nos quedaremos un año y ganaremos tanta plata. Dice la palabra insensato, dice Santiago. No saben si esta misma noche venga el Señor por ustedes, y mañana ¿qué será? Por eso, mis hermanos, nosotros en la oración demuestra que nosotros dependemos en el Señor. En una relación deberíamos orar para que depender del Señor y no equivocarnos, ¿o no? Mire, la oración es tan poderosa que quiero contarles algo que nos sucedió hace tiempo. Quizás usted puede decir: pero el pastor es muy anticuado, retrógrado, puede ser un dinosaurio. Sí, quizás usted tenga razón en todo eso, pero lo que funciona, funciona, y déjeme que decirle eso. Yo soy de los convencidos de que los jovencitos, cuando se novian, deberían hacer 2 cosas. Una de ellas es hacer un pacto de santidad. ¿Qué es un pacto de santidad? Un pacto de santidad es que vamos a ser novios, pero no nos vamos a tocar. Uy, pastor, si lo rico del noviazgo es el toque-toque. Así que aquello nada, pero el toque-toque sí, pastor. Los besitos del chivo. Bueno, usted ya sabe cuál es el besito del chivo. Pastor, pero es que cuando me coge la mano yo siento la presencia, pero no del Señor, sino algo, un cosquilleo, una cosa.
Y yo les digo, ¿quiere usted realmente someterse al Señor? Someta su noviazgo, someta su relación a Dios. Eso le va a evitar que usted peque, eso le va a evitar que usted fornique, eso le va a evitar que usted se santifique. En vez de eso, vaya y conózcale, sepa si sabe qué libro le gusta, qué literatura la que le gusta, si le gusta viajar, mírele el color de los ojos, porque muchas veces llegan a matrimonio y como hubo tanto de aquello, entonces no saben ni de qué color de los ojos, o que le faltaba una oreja y no se ha dado cuenta. Pacto de santidad, lo primero que les digo, pastor, eso es loco pero funciona. En cierta ocasión una parejita que estaban aquí liderando y estaban liderando en la parte de la música, y yo le dije a él, no sé, hay algo en esta niña que no me cuadra, hay algo que no me cuadra en esa niña. Le dije, vamos a hacer esto, someta su relación a Dios y vamos a orar. Y lo hicieron, más él que ella, curiosamente. Más él que ella tomó la decisión. Lo segundo que les digo es, ore a Dios en esta dirección. Dios, muéstrame su corazón. Cuando oramos así en esta dirección, lo que Dios mostró fue que esta peladita tenía una relación alterna con este muchacho, y lo que quería era dañar a este muchacho. No solamente Dios mostró, sino que Dios sacó a la luz esa situación. Ese es el poder de la oración. Es el poder de la oración cuando una madre está arrodillada frente a Dios, clamando a Dios, como sucedía en los conciertos de rock, en las historias que conocemos, chicas que se iban a los 15 años vírgenes para entregarse al rockero, y en cierta ocasión sucedió que había una madre orando allí, y cuando esta niña entró al camerino ni la dejaron entrar. No, vete de aquí, usted no puede entrar a este lugar. Y ¿sabe qué pasaba? Que había una madre orando por una hija, que no se perdieran ni se corrompieran en ese camino. El poder de la oración. Pablo Olivares, usted conoce la historia de Pablo Olivares, un rockero muy famoso. Detestaba a sus padres, odiaba a su mamá, pero su mamá lo que hacía era clamar a Dios, clamar a Dios, clamar a Dios. Él iba a las reuniones de oración, se le burlaba a ella y a las hermanitas, las viejitas que oraban ahí, y siempre oraba, se reía de ellas y les trataba mal. En uno de sus conciertos, en un viaje, él se fue y allí se encontró con una banda que los iban a matar, y le hicieron esta pregunta: ¿usted cree en Dios? La respuesta a él: sí, yo creo, porque se acordó de las oraciones de su mamá. Y le dijeron: si hubieras contestado que no te matamos, hoy canta para Dios, hoy predica para Dios. Un Vico, sí, que era un chico lleno de drogas, una situación en su familia, una niñez terrible, hoy canta para Dios. Esta semana lo estuve escuchando, ya le han entrado un poquito los años, y decía: me cuesta predicarle a esta generación. Pero ¿cómo que le cuesta si usted estaba en ese mundo? Sí, pero es que este mundo de hoy es otro mundo. Los jóvenes ni siquiera son esos mismos jóvenes de la droga, del consumismo. Hoy son jóvenes que no quieren nada con Dios. Pero entonces, ¿dónde está el poder de la oración? Creo que el poder de la oración está en nosotros, que conocemos a un Dios de poder que puede transformarlo todo. Por eso Santiago está hablando aquí: hey, hermanos, oren, clamen. Mis hermanos, la oración de poder, el Señor dice: oremos en todo tiempo. Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16, 17 y 18 dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Orar qué? Sin cesar. ¿Cómo oro sin cesar? No sin César, sino sin cesar. ¿Cómo oro sin cesar? ¿Cómo oro en todo tiempo? Cuando estoy almorzando, dando gracias a Dios.
Cuando estoy trabajando, dando gracias a Dios por mi trabajo, por mi jefe, por lo que tengo que hacer. Ya les he dicho, no se vaya usted a colocar en oración en su trabajo. Reprendo al jefe en el nombre de Jesús para que se convierta malvado, pecador, hijo del diablo, y mis compañeros también, que los consuma el infierno. No, usted está haciendo sus labores y está diciendo: Señor, bendice mi empresa, porque la palabra de Dios me manda a bendecir y no maldecir. Bendice a mi jefe, es malo, es pervertido, pero tú lo puedes cambiar, Señor. Ese es el poder de la oración. El poder de la oración para mi familia, para mis hijos, para mi esposa. ¿Usted tiene una esposa que es ogro? ¿O un esposo que es ogro? Ore al Señor. Clame al Señor. No cuando lo vea dormido le diga: Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? No, ore por él, coloque sus manos sobre él, bendígalo, Señor, apártale esos demonios, Señor, esas viejas, Señor, que el camino, Dios. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, sobre la vida de mi esposo y mi esposa, santidad. Sobre la vida de mis hijos, santidad, pureza, trae pureza, estorba el pecado. Eso es la oración eficaz del justo, que puede mucho. Oh, mis hermanos, hay tanto por qué orar. Juan capítulo 14 versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, de aquí surgió una pregunta: ¿a quién debo orar? ¿A los ángeles? ¿A los santos? Curiosamente, estuve revisando la oración de confesión que hacíamos tradicionalmente, o que yo la hacía tradicionalmente, y que muchas veces uno va a un velorio y siempre se encuentra con esta oración, y lo digo con respeto, pero quiero aclarar lo que la Biblia dice al respecto. La oración de confesión, ¿cómo dice? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de obra y omisión. Eso es real, eso es verdad. Por mi culpa, y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Padre. Pero yo quiero decirles esta mañana qué tan errados estamos muchas veces cuando hacemos una clase de oración como esa. Porque ni los ángeles, ni María, ni los santos, ni los hermanos pueden entrarte a la presencia de Dios. La Biblia nos da una respuesta. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y esto lo puede conseguir en la Biblia cristiana, en la Biblia católica, lo puede conseguir ahí. ¿Qué dice la Biblia? Dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Porque hay un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted no necesita de intermediarios. Que usted puede ir a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Que usted puede arrodillarse y el Señor te va a escuchar, porque Jesús pagó un precio en la cruz de Calvario, te salvó, te redimió, te justificó, y tú puedes entrar por medio de Jesús ante el trono de la gracia. No necesita que el pastor sea el que ore por usted, porque al pastor Dios lo escucha. Eso tiene algo de realidad. Al hermano fulano Dios lo escucha. Eso tiene algo de realidad. Claro que sí. Y es más, la palabra nos manda a interceder los unos por los otros. Pero hermano, qué bonito sería que usted pudiera entrar ante el trono de la gracia. Que usted pudiera entender que no es el pastor quien ore por usted, es usted que tiene que orar para que el Señor le escuche, porque Él también le escucha. Y dice Santiago: si alguno ha pecado entre vosotros, el Señor por medio de la oración le perdonará. ¿Y cuántos hemos pecado en este lugar, mis hermanos? Así es que el Señor nos perdonará. ¿Cómo era la oración de Jesús?
Un día en la oración de Jesús. El libro de Marcos capítulo 1 nos muestra un día en la vida de Jesús. Dice que Jesús, saliendo muy de mañana, bueno, fue y estaba orando. Luego fue y sanó a los enfermos, y todos vinieron de Capernaum y fueron sanados, fueron liberados, echó fuera demonios. Por la tarde volvió, tuvo otro grupo grandísimo y los sanó a todos, sanó todo un pueblo. Y dice que muy tarde se fue a descansar. Pero en la madrugada fueron a buscarlo. ¿Y qué dice la palabra? No estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Orando. Y a mediodía muestra también la palabra ahí en el libro de Marcos capítulo en la tarde, capítulo 6, versículo 46, muestra que Jesús estaba ¿cómo? Orando. Que antes de ir a la cruz se fue con los discípulos ¿a qué? Es más, les dijo a los discípulos, no habéis podido velar conmigo, los dejó aquí. Quédense aquí, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Para qué la oración? Para no entrar en tentación. Estamos siendo tentados, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Acaso Jesús no fue tentado? Sí, por eso decía esas palabras, estoy tentado a dejarlo todo. Estoy tentado a no hacer la voluntad de Dios. Pero la oración me lleva a hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y Jesús se iba a orar y le dejaba a los discípulos. Y entonces cuando Jesús regresaba, ¿cómo encontraba a los discípulos? ¿Y de cuánto nos gusta orar y nos quedamos dormidos? Amén, por lo menos un amén, seamos sinceros. Gloria a Dios, dice la hermanita. ¿A cuánto nos cuesta orar? Jesús les dijo, levantaos, para que no entren en tentación, para que no entren en el lazo del diablo. Levantaos, fortaleced vuestras rodillas endebles. Jesús se iba y se fue otra vez a orar y regresó. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. ¿Y Jesús qué les dijo? Caminen ya para casa porque ustedes no. Mis hermanos, el poder de la oración en la vida de Jesús, si fue tan poderosa, si Jesús lo hizo, si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos ser levantados en el poder de la oración. Una oración eficaz, una oración del justo, una oración que es atrevida. Una oración como dice Mateo, pedid y se os dará. Una oración como dice Juan 14, dice, si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Por último, mis hermanos, convertir nuestros problemas en oración. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Cuántos tenemos dificultad? Eso es lo que Santiago les está diciendo a ellos. En últimas, mire, hermanos, amados míos, a ustedes que amo tanto, oren, clamen por los enfermos, busquen otra vez de Dios, tomen ejemplo de Dios que fue afligido, tomen ejemplo de los profetas que fueron afligidos, porque son bienaventurados aquellos que logran entender y hacer y ser hacedores y no tan solo oidores de esta palabra. Y damos gracias a Dios porque sé que Dios está levantando nuevas generaciones de gente guerrera que somete su corazón, sus pensamientos a la obediencia de Cristo y que no le da miedo orar, sino que se levantan a orar en el nombre de Jesús, a batallar. No recibís porque no pedís. Y vamos a pedir en el nombre del Señor. Yo le invito esta mañana que se coloque usted sobre sus pies. Quiero resumir este estudio del libro de Santiago, de la carta a Santiago, en lo siguiente. ¿Qué quiere Dios con este estudio que hicimos en Santiago? 1. Ser movidos a poner por obra lo que creemos. Amén. Ser movidos a que lo que hay, que escuchamos de parte del Señor, que baja al corazón, lo vivamos. 2. Ser movidos
hacia la sabiduría, que este año lo hemos denominado, de hecho, o la palabra de este año es el año de ¿qué? De la sabiduría. 3, que mostremos a través de nuestra conducta quién es Dios y qué de Dios hay en nosotros. 4, que cuidemos nuestro hablar y lo que escuchamos. 5, amar a Dios por encima del amor al mundo, que nos constituye amigos de Dios. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? Y esta palabra es bien linda, ¿sabe? Que fue lo que comenzamos a leer en Santiago 4. Amigos de Dios. Dios nos llamó a todo el mundo amigos. De hecho, en los evangelios dice que Él llama amigos a los que hacen su voluntad. Pero en otra expresión de amistad, de amor, de un amor de Dios, le dice a Abraham, mi amigo. Le dice a Moisés, mi amigo. Y wow, que Dios nos llame de esa manera, algo poderoso. Que Dios nos llame sus amigos, hermanos. Debemos de buscar eso en el nombre del Señor. Amén. Por último, que usted se consagre a la oración. Que usted se consagre su familia, consagre sus problemas a la oración. Yo creo que si nosotros dejáramos de quejarnos tanto y oráramos más a Dios, las cosas cambiarían. Yo creo que si llega un problema a casa, problema X, financiero, emocional, lo que sea, y usted le pueda decir a su esposa, reunir a sus hijos, vamos a orar a Dios, vamos a aplicar su palabra. Él dice que no nos dejará huérfanos, que Él dice en su palabra que Él nos va a ayudar, Él dice en su palabra que nos va a sostener. Vamos en oración al Señor, vamos a pedirle a Dios, porque Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero si nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, ¿qué vamos a recibir? Nada. Estaremos amargados, estaremos tristes. Pero cuando vamos a Dios podemos tener gozo, como dice Santiago, en medio de nuestras pruebas, porque Él nos va a ayudar, porque Él nos va a levantar, porque no estamos solos. Cierre sus ojitos ahí, por favor. Y si usted tiene algún motivo de oración esta mañana al Señor, clame al Señor. Si usted siente que su vida ha sido una vida quizás desordenada, pero que este mensaje le ha hablado y quiere volverse amigo de Dios, es la oportunidad para que usted le diga, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura, Señor. Es la oportunidad para que usted le diga a Dios, quiero regresar a ti. Si usted que ha conocido al Señor pero se ha apartado y quizás hoy ha regresado al Señor y quizás no ha orado, no ha leído la palabra, ha descuidado su tiempo devocional con Dios, se ha convertido más amigo de este mundo, del pecado, y quiere regresar a Dios, dígale, Señor, esta mañana, Señor, yo vengo a ti esta mañana porque te necesito, Señor. Necesito que tú me cambies, que tú me transformes, Señor, que tú hagas de mí una persona, Señor, diferente, Dios. Vengo a ti, Señor, porque tú me vas a transformar, Señor. Yo quiero regresar a ti, Señor, para ser una persona, Señor, la cual, Señor, tú llames amigo, amiga de ti, Señor, no de este mundo, Señor. Si hay cosas en mi corazón, Señor, que necesiten ser cambiadas, si he entronado en mi corazón a personas, si he entronado en mi corazón a situaciones, a un problema, Señor, o personas quizás que ya han fallecido, que las tenemos ahí en el corazón, las hemos entronado, Señor. Relaciones que hemos perdido, los tenemos entronados, Señor. Saca eso de mí, Dios. Ven y entrónate, Señor. Ven y entrónate, Señor. Someto mi vida. Usted esta mañana, si hay algún pecado en usted que usted no ha podido superar, dígale, Señor, someto ese pecado. Quizás hablas de más, someto ese chisme, Señor, esa habladuría de más, lo someto. Someto ese pensamiento, Señor. Someto el temor, Señor. Someto aquello que Satanás me dice que no puedo, Señor, porque yo sé, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Someto los temores que hay en mi vida, mi fracaso los someto a la cruz de Cristo, porque tú me levantarás, porque tú me fortalecerás, Señor. Yo someto, Señor Dios amado, el egoísmo, quizás el chisme, el hablar de mi hermano,
La guerra que hay dentro de mí, Señor, las luchas que tengo yo, las someto a ti, Señor. Cuando venga el enemigo tendrá que huir, porque Él vino para matar, robar y destruir, pero tú viniste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Todos con sus ojitos cerrados. Si hay alguien esta mañana aquí que quiera decirle: Señor, yo quiero someter mi corazón a ti, quiero aceptarte en mi vida, y quiere levantar su mano al cielo, por favor levante su mano. Yo quiero orar por usted. Amén, 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 amén. Gloria al Señor, amén por ustedes. Amén. ¿Saben que el Señor quiere ser el centro de sus vidas? ¿Sabe que Dios quiere cambiar su corazón? Que usted no viva más esa vida que es triste, que es con gozos momentáneos, y ahora quiere que tengas una vida de felicidad completa. Yo quiero orar por usted. Quiero que la iglesia levante sus manos, por favor, sobre las personas que levantaron su mano también, para que oremos por ellos y los bendigamos. Y usted que levantó su mano, por favor, vuelva a levantar su mano ahí. Queremos bendecirles, iglesia. Bendígalos en el nombre del Señor. Sabemos que Dios tiene un plan perfecto con ustedes, que Dios se lleva ese dolor, que Dios se lleva esa tristeza, esa amargura, que si es cierto, Dios conoce ese dolor, que Dios conoce sus lágrimas y lo que le ha costado seguir a Cristo. Pero puedes decir, así como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, bendecimos a cada uno de nuestros amigos que se encuentran hoy, hermanos, que han levantado su mano, Señor, y que te están diciendo esta mañana: Señor, ven y entrónate en mi corazón. Ven, Señor, y yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Ven, Señor, y yo quiero que mi vida sea transformada, que mi vida sea cambiada. Ven, Señor. Ven, Señor. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Dios. Transfórmame, Señor. Ahora yo le invito a que usted le entregue esos problemas al Señor. Esa carga, esa enfermedad, entréguesela ahora al Señor orando. Dígale: Señor, yo te entrego esto, te entrego lo que estoy viviendo, te entrego esta carga, Señor. Te entrego esta situación, Señor. Te entrego, Señor Dios amado, mis problemas, la falta de mi oración, Señor, la falta de gratitud a ti, mi soberbia también quizás, mi falta de humildad. Te la entrego esta mañana, Señor. Transfórmame, Señor. Cámbiame, Señor. Ahora permita que el Espíritu Santo trabaje en su cuerpo, en su vida. Permita que el Señor le hable a su corazón. Dios ha sido bueno. 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 Bueno es Dios. Que así lo decimos. Dios ha sido bueno. Levante sus manos al cielo ahora, dígale: Señor, tú has sido bueno. Dios ha sido. Te recibo a ti, Señor, como mi Salvador. Recibo esa transformación de mi vida ahora, Señor. Tú has sido bueno, Señor, gracias. Bueno es Dios. Dios Ha sido ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Bueno
Permítanme hacer dos cositas. Yo quiero que las personas que nos visitan por primera vez puedan ir a este lugar un momentico allí, donde hay una carpita, y el pastor Wilson, la pastora Connie estará con ustedes. Les queremos dar un detalle de recuerdo de la iglesia, y por favor vayan allí al lado izquierdo de ustedes, lado derecho de ustedes, izquierdo mío. ¿Ven? Salgan un segundito, tranquilo, no tengan temor que no les van a hacer nada. Solo les van a bendecir. Les van a bendecir, les van a bendecir. Vayan allá que van a orar por ustedes. Qué bueno cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Yo creo que, hermanos, de verdad, no busquemos que nos emocionen, busquemos que la palabra nos habla, porque ella es la que nos va a transformar. No como algunos dicen, mi pastor favorito, el pastor Wilson. No. La palabra de Dios, venga a la palabra de Dios. No por el pastor fulano, por la palabra de Dios. Quiero con ustedes que están aquí, primero decir, sé que Dios conoce el dolor en sus corazones, sé que Dios conoce los errores que hemos cometido, lo que nos ha pasado, mis hermanos. Pero mire, Santiago, cómo concluye esto, y no voy a volver a predicar, solo quiero terminar el texto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En otra versión dice: amados hermanos, si usted se ha extraviado del camino pero ha regresado al Señor, sepa que Dios no le ha dejado de amar. Sepa que Dios está ahí. Sepa que hemos cometido errores, pero en el nombre de Jesús nos vamos a volver a levantar y vamos a darle la gloria a Dios. Y como dice el apóstol, dice que todo sea para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Que tengan muy buena